fue seleccionado para entrar directamente a estudiar a sus estudios de doctorados en Estados Unidos y luego pues de los años que la Politécnica lo ayudó y también con becas en ACIT, está ahorita haciendo su postdoctorado. Así que realmente para la Facultad de Ciencias de la Vida es un orgullo tener a Jaime dentro de su rol, aunque esté lejos, pero esa justamente es la relación que tenemos hacia afuera con nuestros doctorados, ¿verdad? Eh, y nada más que darle las gracias también por, digamos, mantenernos a la comunidad, tanto de estudiantes como de técnicos y nosotros también, ¿verdad? Actualizados en temas. Aquí sí que lo vamos a escuchar a Jaime. Gracias a todos ustedes por estar conectados en esta sesión. No, aquí está también el doctor Paolo Piedrahita, lo acabo de ver. Y a todos los demás, pues gracias por su eh, presencia. Esperamos tener muchas preguntas para Jaime, ¿verdad? Listo, doctor. La pantalla es suya. Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? No, todavía no se ve. Yo todavía tampoco. Necesito permisos para Ajá, compartir. eso sí. Ya está, Con ya permiso tiene el para, permiso. ya para compartir. Gracias. Gracias. Ok, Ahora sí. ahora sí. Ah, ok. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Es un honor de verdad estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia durante mi doctorado. Una pequeña corrección, mi doctorado lo hice en Canadá, de hecho. Eh, que, que los canadienses quieran ser como Estados Unidos es Oh, otro tema que podemos discutir. mil disculpas. Pero, pero sí, Mil disculpas. eh, Ya. en Canadá. Pero la pasé. eh, es una experiencia muy gratificante, la verdad. La investigación de por sí lo es. Conlleva muchos vaivenes, partes buenas, experimentos fallidos y hoy en día quiero contarles las historias que desarrollamos, por lo menos en mi doctorado, y cómo se llevó a esas conclusiones. Ah, perdón. Yo, un poquito acerca de mí, yo vengo de Salinas, de la península, de la hermosa península, y una pequeña anécdota que quiero meter en mi presentación es la experiencia que yo tuve aprendiendo a bucear. Mi papá es un instructor y a todos sus hijos les ha enseñado a bucear y desde muy pequeño. Y mi primera inmersión en el buceo, si alguien ha tenido esta experiencia, es prácticamente conocer un nuevo mundo. Y la primera inmersión, la primera sensación que tuve es de curiosidad, porque era completamente diferente que caminar en la tierra y saber dónde estaba abajo, saber ni bien dónde era abajo, arriba o el costado, por qué este pez se metía en esta cueva, por qué este pez tenía este tipo de coloraciones. Y yo todas esas preguntas y toda esa curiosidad siempre se la preguntaba a mi padre y por suerte tenía él la paciencia suficiente para explicarme. Ah, este tipo de curiosidad innata es algo que es muy necesario en ciencia y es preguntar muchas veces por qué está sucediendo esto. Y esa experiencia de descubrir un nuevo mundo no solamente lo viví con mi primera inmersión de buceo, también la viví cuando cursé mi pregrado en la SPOL. Yo tuve la suerte de participar en un proyecto de investigación en la SPOL, en el laboratorio del doctor Cárdenas, donde salíamos de campo a buscar murciélagos, capturar los murciélagos y regresábamos al laboratorio a hacer parte de genética molecular e investigaciones ah, científicas para descubrir diferentes tipos de virus, diagnosticar rabia, etcétera. Y este ingreso al mundo de la biología molecular abrió mis ojos a un mundo diferente, similar a a la primera inmersión que tuve en buceo. Era un mundo que, que me daba mucha curiosidad de aprender cómo funcionaba esto, cómo es que este virus infectaba a esta especie, por qué pasaba esto, cómo interactuaban las proteínas. Pero a diferencia de mi primera inmersión,
Este mundo no se lo ve simplemente con los ojos, sino que requiere de mucha imaginación. Y, y esto es un poco de lo que yo quiero llevarles en mi charla de hoy día, a hablar de bastantes temas que son muy técnicos, pero a la vez permitan entrar en una parte de imaginar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo eso. Y más o menos ese fue mi camino durante el doctorado. Yo, como les mencioné antes, hice mi doctorado en Canadá. Fui aceptado para trabajar en el laboratorio de la doctora Lori Frappier. Ella es una doctora de renombre en investigación de un virus en específico llamado Epstein-Barr. Y ella tiene muchos años investigando este virus y la verdad es un virus de ADN con un montón de proteínas y un montón de preguntas a realizarse que se ha estudiado por muchas décadas y aún así no entendemos todavía cómo funciona ah, bastantes partes de la infección. Entonces, a mí me pareció maravilloso el tipo de investigación que ella hacía, mezclar la parte de análisis proteómicos, genéticos, para descubrir funciones de diferentes virus, de diferentes proteínas virales. Y, y ahí empecé mi doctorado. El virus con el que ella trabaja es el virus de Epstein-Barr, que en esta presentación me voy a referir muchas veces a este virus como EBV por sus siglas en inglés. Lamentablemente practiqué esta exposición en español y he repetido tantas veces la palabra EBV que inconscientemente voy a decir EBV muchas veces en mi presentación. Ah, es un virus de la familia de los herpes virus. Y este virus está distribuido, tiene una incidencia muy grande en la población. Se estima que el 90% de la población humana adulta va a ser ya ha sido infectada con el virus. La importancia de este virus radica en que está muy relacionado con el desarrollo de cáncer en específicos y también con enfermedades de importancia clínicas como múltiple esclerosis. Este virus, una vez que infecta a un paciente humano, ah, se mantiene en una infección de por vida, alterando entre dos tipos de modos de infección, el latente y el lítico. Durante la infección latente, no estoy seguro si pueden ver mi mouse. Ah, creo que... Un momentito. Durante la infección latente, el virus se mantiene en una especie de estado escondido de la respuesta inmune del paciente. De esta forma, secreta la menor cantidad de proteínas posibles, lo suficiente para poder replicarse junto a la célula que está siendo infectada. Entonces, a medida que la célula se replica o se prolifera, el virus se replica también. Pero a partir de este estado latente, el virus, por algunas razones que todavía no se conocen a ciencia cierta, pasa a un estado lítico. El estado lítico es en el momento en el cual el virus, su objetivo principal es producir una progenie de virus infecciosos que van a salir de la célula e infectar a células, a nuevas células y que el organismo. Hay dos, hay dos propiedades de estos ciclos, de este tipo de infección que quiero resaltar aquí. En la infección latente, el virus, la configuración del ADN del virus es en forma circular, más bien, pero en la configuración lítica es una configuración lineal generando ciertas respuestas en el organismo, a la vez que también está generando la mayor cantidad de proteínas virales, también generando una mayor respuesta inmune. Es por esta razón que es una lucha constante entre el mismo virus para protegerse de la reacción inmune de la célula y también de la misma célula en protegerse de un virus ajeno. Entonces es una batalla constante, como todo tipo de virus o como toda infección viral. Ah,
Ahora, la segunda propiedad que quiero resaltar aquí es que durante la latencia, el, el virus promueve la replicación de las células, mientras que cuando se activa al estado lítico, el virus de hecho detiene la replicación celular y la detiene en una fase muy específica, que es la fase G1S, que voy a hablar más al detalle en la siguiente diapositiva. Esta detención del ciclo celular, o sea, el paralizar el crecimiento celular, que es muy característico de la etapa lítica del virus, esa es algo que le interesaba bastante a nuestro laboratorio. Y, de hecho un postdoc del laboratorio empezó a estudiar este fenómeno. Para explicarles en resumen qué es el ciclo celular que todas nuestras células en nuestro organismo eh, eh, atraviesan, son cuatro fases que se han caracterizado. La fase G1, que es una fase caracterizada por el crecimiento celular, donde la célula adquiere nutrientes y simplemente se desarrolla y empieza a crecer. La fase S, que es la fase de síntesis, también le conocía como la fase de replicación, donde la célula se enfoca y se enfoca en replicar su ADN. Se enfoca en replicar su ADN. Y la fase G2, que es una fase de crecimiento temporal antes de la división celular. La división celular, que es la famosa mitosis que conocemos, y una vez que se divide en dos células, vuelve a la fase las siguientes células vuelven a la fase G1 y así continúa el ciclo. Lo interesante de esto es que en el laboratorio teníamos unas técnicas genéticas para poder distinguir la fase de transición entre G1 y S, que es la parte que nos interesa, ya que el virus es la fase donde el virus detiene la transición del ciclo. Usando esta técnica llamada Fuchs-Cells, que nos permite analizar genéticamente un fluoróforo rojo cuando las células están en la fase G1 y un fluoróforo verde cuando las células están en la fase S, G2 o M. Lo interesante de esto es que cuando la célula expresa las dos proteínas, el rojo y el verde, nosotros podemos visualizar por la combinación de la imagen en una célula amarilla. Y esa célula amarilla la podemos categorizar en el estado de transición entre G1 y S, que es, es lo que estamos analizando. Ahora, si a esta célula le agregamos las proteínas virales independientes, podemos analizar si esas proteínas virales tienen algún efecto en incrementar las células amarillas y podemos contabilizar las células amarillas. Y eso fue lo que se hizo en esta investigación. Prácticamente teníamos una librería de todas las células virales y independientemente empezamos a caracterizar a cada una de estas proteínas y ver cuáles afectaban el incremento de la detención del ciclo celular. En otras palabras, cuáles incrementaban las células amarillas. De estas resultaron varios objetivos, varios tipos de proteínas virales, pero una que quiero enfocar es la proteína BORF2 y es la que es parte de mi investigación. Así que me voy a enfocar en esta de aquí. Y este incrementó más o menos en un doble la cantidad de células amarillas o células en transición de G1 y S. ¿Qué es la proteína BORF2? BORF2 es una proteína viral que pertenece a la ribonucleótido reductasa pertenece a la enzima ribonucleótido reductasa. Y esta enzima es muy conservada en diferentes especies. O sea, esta enzima se encuentra en humanos, se encuentra en bacterias, también se encuentra en virus como en ABV. Y la función canónica o lo que se cree que la principal función de esta enzima es crear nucleótidos que van a ser los bloques de construcción. Un momentito.
Perdón, mi gato está. Ah, que esta enzima funciona para crear nucleótidos, que es la base del ADN, para poder crear ADN. Entonces, en el virus usa esta proteína justamente porque detiene el crecimiento celular, entonces no puede usar la maquinaria celular y en sí usa su propia maquinaria para crear sus propios nucleótidos. En el caso de BORF2 es la parte grande de la enzima, o es la molécula grande de la enzima. Y, la investigación de nuestro laboratorio es tratar de descubrir por qué BORF2, como parte de la ribonucleótida reductasa, afecta la detención del ciclo celular. Para esto usamos otro tipo de técnica que se llama purificación por afinidad de anticuerpo, acoplada a espectrometría de masa, para analizar qué proteínas están interactuando o cuáles son las proteínas que están relacionadas a BORF2 en este caso. Para explicar más o menos cómo funciona este experimento, nosotros expresamos la proteína de interés, en este caso BORF2, con un marcador específico, en este caso FLAG, y usamos anticuerpos que detectan este marcador para recolectar todas las proteínas de interés, en este caso todas las proteínas BORF2. Cualquier proteína que esté interactuando, en este caso un triángulo, por ejemplo, simbolizado aquí, va a venir junto con BORF2 y ese purificado lo podemos mandar a análisis espectrométricos que van a detectar qué proteínas están presentes en esa muestra. Interesante para nosotros es que después de haber detectado todo el análisis de todas las muestras, de todas las proteínas dentro en el purificado con BORF2, nosotros detectamos dos proteínas específicas. Una es la P53. La P53 es bastante interesante porque es una proteína relacionada al ciclo celular. Está relacionada a detener el ciclo celular, de hecho, y ya les voy a explicar cómo funciona. Y la segunda proteína es ApoE3B, que lo voy a dejar para luego para explicar más al detalle. ¿Por qué P53 es bastante interesante? Es porque P53 en sí es una proteína que regula el ciclo celular. Y ese es el principal objetivo de la investigación. Estábamos tratando de descubrir por qué BORF2 afecta el ciclo celular. Entonces, al interactuar con P53, esto nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando. En una forma sencilla, les voy a explicar cómo funciona la transición a la fase S. La fase S necesita de unas proteínas específicas que activan genes que van a regular la replicación. Estas proteínas llamadas E2F necesitan estar habilitadas para transicionar a la fase S. La célula normalmente regula esta transición reclutando un inhibidor y normalmente las células tienen este inhibidor puesto en E2F. Mientras este inhibidor está conectado a ese E2F, la transición no pasa. Pero para que la transición pase, la célula tiene que desbloquear este inhibidor usando unas enzimas específicas que modifican la proteína de tal forma que desacoplan a las proteínas de transición. Pero en un evento donde la célula dice no, no tenemos que pasar a replicación, se va a generar P53 en abundancia. Y P53 a la vez genera una cascada compleja de proteínas entre ellas está el P21. Y P21, de hecho, inactiva las enzimas que son necesarias para la progresión de la fase S. Al inactivarlas, lo que está haciendo es deteniendo la replicación celular en la fase G1S, que es lo que hemos observado. Entonces, al descubrir que esta proteína interactúa con BORF2 podría explicar el efecto de por qué estamos viendo ese fenotipo.
Ahora, la parte más interesante de mi investigación y de mi doctorado probablemente es la relación que tiene con la otra proteína que no estábamos esperando. ApoE3B, o las proteínas de ApoVec, pertenece a la familia de ApoX3. Y estas proteínas son proteínas enzimáticas que catalizan la conversión de citosina a uracilo. Esta catálisis, esta reacción genera mutaciones en el ADN. Y si no son corregidas, lo que va a generar es una mutación de C a T. Ahora, ¿por qué nuestro cuerpo genera estas proteínas? Se cree que es porque se usan como mecanismos de defensa. Si tú llegas a mutar el ADN de un material exógeno, como un virus o un transposón o otro tipo de molécula que la célula no quiere, no la quiere, lo que hace es que la va a mutar tanto que no va a ser viable, y de esa forma se puede eh, deshacer de ese tipo de moléculas. Ya se ha estudiado bastante esto con otro tipo de virus, como el virus de VIH, donde la molécula A3G, que es parte de la familia de moléculas de A3, inhibe la replicación de VIH. Entonces, al descubrir que tenemos una molécula viral del virus de Epstein-Barr virus, podemos deducir o sugerir de que tal vez está protegiendo al virus, similar de lo que hace en el VIH. Tal vez APOVEC 3B está afectando al virus y de esta forma se protege. Y es algo que nosotros queríamos descubrir. Lo interesante de esto es que hasta la fecha de esta investigación, se habían estudiado proteínas de esta familia en el citoplasma, más que nada, porque puede afectar a virus. Pero las proteínas que afectan el núcleo o que están en el núcleo, como ApoE3B específicamente, es bastante interesante porque funcionan como armas de doble filo. Tienen que estar estrictamente reguladas en la célula, ya que si es que incrementa la cantidad de ApoE3B, es posible mutar nuestro propio genoma. Y si mutamos nuestro propio genoma, pasa complicaciones médicas. Y de hecho, hay investigaciones donde sugieren que alta expresión de ApoE3B afecta al índice de cáncer o el desarrollo de cáncer. Entonces, de hecho, otro virus, el virus de papiloma humano, también induce la expresión de ApoE3B, pero no se sabe por qué. Entonces, a este punto de la investigación, habíamos descubierto la interacción de una proteína viral, BORF2, interactuando con una proteína que es un arma de doble filo, que posiblemente pueda generar cáncer, y es bastante interesante porque estamos hablando de un virus oncogénico. Entonces, es fascinante tratar de descubrir qué es lo que está pasando. ¿Por qué este virus quiere interactuar con esta proteína? Y ahí es donde empieza mi investigación, donde desarrollamos un artículo científico muy interesante que llevó y abrió la puerta para diferentes tipos de investigaciones. Y esa es la que voy a tratar de explicar en este tema. Para empezar nuestra investigación, traté de replicar los resultados. Traté de ver por técnicas de Western blots, que es más que nada una técnica que nos permite visualizar las proteínas, ver si es posible replicar la inmunoprecipitación de la proteína A3B en las células 293. Esto es importante, ¿por qué? Porque estas células conllevan una pequeña anécdota muy interesante en mi investigación. Cuando nosotros descubrimos esto, vimos que después de inmunoprecipitar la proteína de BORF2, pudimos detectar ApoE3B. De lo contrario, si no hubiéramos purificado, no se podría ver nada, no se podía visualizar ApoE3B. Y esto es importante porque cuando contactamos a Ruben Harris en la Universidad de Minnesota, él es el profesor con más experiencia de ApoE3B en el mundo, de hecho. Y, y de hecho fue uno de los primeros en descubrir que ApoE3B tenía relación
con el cáncer y bastantes publicaciones de ApoE3B. Entonces es una persona muy reconocida y nosotros le dimos nuestra información de lo que el descubrimiento que tenemos y al principio no nos creía, o sea, estaba un poco escéptico acerca de nuestros resultados porque principalmente hemos descubierto esto en una línea celular que hasta ese momento él creía que no había ApoE3B en lo absoluto. De hecho, bastantes de sus resultados mostraban que ApoE3B en paneles de PCR real para analizar el ARN, podían ver que era prácticamente indetectable ApoE3B, estaba por debajo del ruido. Y es algo que nosotros también vimos en nuestros resultados de Western Blot. No podíamos detectar ApoE3B hasta que purificábamos y concentrábamos ApoE3B. Luego de que ellos hicieron las pruebas en sus laboratorios, se dieron cuenta que esta interacción era real. Y lo interesante de esto es que sugiere que la interacción es de hecho muy fuerte, porque pudimos concentrar el poquito de proteína que había en la célula y lo suficiente para poder ser detectado por los otros métodos que ya hemos realizado. Entonces, con ellos empezamos una colaboración de investigación. Ellos, por su lado, hicieron bastantes experimentos de los cuales ya les voy a hablar. Entre ellos, caracterizaron si la interacción es única con ApoE3B o si también interactúa con otros tipos de ApoVec. Y como pueden ver aquí, después de hacer la purificación, la inmunoprecipitación, solamente pudimos detectar ApoE3B y no las otros tipos de ApoVec, sugiriendo la especificidad de esta interacción entre ApoE3B y BORF2. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro de la infección? Hicimos varios experimentos con proteínas recombinantes, in vitro, pero hasta ese punto no habíamos visto el efecto real en la infección del virus. Entonces, parte de mi doctorado fue justamente eso, analizar qué está pasando con el virus y la proteína. Para esto usamos microscopía avanzada de fluorescencia y, y esto nos permite analizar con anticuerpos específicos, marcar ciertas proteínas. En este caso, por ejemplo, marcamos la proteína ApoE3B con un color rojo y la proteína BORF2 con un color verde. Como les expliqué antes, esta proteína de BORF2 es específicamente del ciclo lítico. Entonces, en el ciclo latente no podemos observar ninguna proteína. No se puede observar ninguna proteína de BORF2, pero sí se observa ApoE3B. Y como pueden ver aquí, ApoE3B tiene una configuración pannuclear que se llama, o sea, una distribución homogénea en el núcleo. Ah, Mientras que cuando pasamos al estado lítico, algo interesante pasó aquí. Cuando ya la proteína se expresa, la proteína de BORF2 se expresa, se puede ver claramente cómo la distribución de ApoE3B cambia de estar homogéneamente distribuido en el, en el núcleo a formar puntos específicos dentro del núcleo. Y estos puntos específicos se colocalizaban o se sobreponían a la proteína de BORF2. Esto da soporte a que las dos proteínas estaban interactuando una con la otra. Ahora, perdón, algo que me olvidé de mencionar es que el núcleo de la célula está aquí teñido con un material DAPI, entonces que puede teñir el núcleo de azul. Entonces, todo lo que vemos en azul es el núcleo. Un segundo. Ok, so, otra cosa que queríamos investigar aquí, ya viendo este tipo de fenotipo de la proteína, es si esto pasa a diferentes horas después de reactivar el estado lítico. Entonces, empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando a 8, 16 y 24 horas. Y lo que descubrimos es que
mientras más temprano en el estado lítico, había más de estos puntos dentro del núcleo. Pero mientras más tiempo pasaba del estado lítico, estos puntos pasaban a ser más del lado fuera del núcleo, fuera de la tinción azul, y más hacia el citoplasma. Lo que sugiere que la proteína está migrando del núcleo al citoplasma. ¿Por qué es esto importante? Porque toda la replicación viral ocurre dentro del núcleo. Y si la proteína no está en el núcleo, no puede haber afectación de mutaciones. Entonces, este puede ser una razón por la que el, perdón, por la que la proteína no está afectando al virus. Para seguir estudiando esto, analizamos, de hecho, el material genético del virus por medio de dos técnicas. Una es analizando una proteína marcador llamada BMRF1, la cual marca los sitios de replicación del virus. Es una proteína que es necesaria para el ciclo lítico. Y la otra es marcando el ADN naciente, el ADN que se está produciendo. Como durante la etapa lítica, lo que sucede con el ADN, el único ADN naciente es el ADN viral, ya que la célula no está en crecimiento, podemos definir que ese es el lugar donde el virus se está replicando. Ahora, lo interesante de este experimento es que no solamente analizamos el virus en sí, sino que nosotros creamos un virus por medio de técnicas de CRISPR, donde, donde eliminamos la proteína de BORF2 y la comparamos con la versión endógena, la versión de la proteína endógena. Entonces, podemos comparar de esta forma qué pasaría en un evento donde no existe BORF2. De esta forma, podemos ver que en el virus donde hay BORF2, podemos ver que la proteína ApoE3B se encuentra en el citoplasma o alejado de los centros de replicación virales, que están marcados aquí con rojo y morado. Mientras que en un virus donde BORF2 ha sido completamente eliminado, ApoE3B se sobreposiciona en lugares de replicación, sugiriendo la fuerte interacción de la proteína con el ADN viral, lo que puede ocasionar o lo que debería ocasionar mutaciones. Y esto lo estudiamos a fondo analizando el material genético. Nosotros tomamos estas muestras y analizamos el material genético en diferentes condiciones. Una es simplemente qué pasa con el virus cuando no tiene BORF2. Encontramos aquí pocas mutaciones, sería el color verde, muchas mutaciones sería el color rojo. Dentro de todas las muestras que analizamos, encontramos muchísimas mutaciones en el lado, eh, en la sección donde estamos analizando, cuando no hay BORF2 presente. De ahí, si nosotros llegásemos a inhibir a la proteína ApoE3B, perdón, si llegamos a silenciar, quiere decir, si destruimos la proteína ApoE3B del evento, lo que podemos hacer es recuperar relativamente las mutaciones. Ya no encontramos tantas mutaciones. Si a esto incluso le incorporamos BORF2, o sea, le volvemos a reintroducir a las mismas células BORF2, podemos completamente recuperar las mutaciones. O sea, no existen mutaciones siempre y cuando haya BORF2. Esto sugiere que BORF2 es muy necesario para proteger el ADN viral y también que ApoE3B tiene un efecto de mutaciones en el ADN viral de EBV. Esto es algo que nunca antes nadie había reportado y fue bien gratificante poder descubrir esto. Ahora, cuando estábamos en el proceso de entrar en publicación y todo, una cosa que, que el análisis nos faltaba para poder tener una publicación completa es comprobar que existe un efecto de mutación, que existe un efecto de mutación y que ese efecto de mutación
afecta la infección del virus. Para ese, para este, para este propósito, lo que hicimos es usar un virus modificado que que presenta una proteína fluorescente verde, lo cual nos permite dar seguimiento a ese virus. Entonces, producimos ese virus en un tejido específico, reclutamos, colectamos ese virus y lo transferimos a células que no han sido infectadas previamente. Luego cuantificamos la fluorescencia y podemos sacar un estimado de cuánta infección tenemos. Ahora, cuando tenemos wild type, que es la versión original del virus, sin modificar, tenemos una cierta cantidad de infección. Pero cuando eliminamos BORF2, son las mutaciones que le mostré en la diapositiva anterior, reducimos esa infección a casi un 50% de efectividad. Y comprobamos que esto es directamente proporcional al efecto de las mutaciones, porque en estas mismas células podemos comprobar cuando tiene ApoE3B, o sea, eventos cuando tiene ApoE3B, o cuando silenciamos ApoE3B. Y si silenciamos ApoE3B, recuperamos la infección. Quiere decir que las mutaciones están directamente afectando la infección del virus. Esto es de suma importancia para futuros ensayos y análisis de qué se puede usar terapéuticamente para atacar a EBV. Sabiendo que BORF2 es muy importante para la infección, se podría crear compuestos que pueden atacar a este tipo de proteínas. Luego de nuestra publicación, salieron múltiples publicaciones acerca de esto, seguimientos y un resumen que me gusta siempre presentar, ya que dibujan mucho más bonito de lo que yo podría dibujar. Dieron un resumen de todo nuestro trabajo y es bastante interesante porque, como les expliqué, ApoE3, la familia de ApoE3 se considera que son antivirales. Mutan diferentes virus de tal forma que los bloquean de replicar. En el caso de VIH, por ejemplo, tiene una proteína específica que ayuda a degradar la proteína ApoE3 que le afecta y la manda para degradación, o sea, elimina proteínas. Lo mismo pasa en otro tipo de virus. Pero, sin embargo, hasta la fecha de nuestra publicación no se había detectado un virus que sea afectado por proteínas dentro del núcleo, ya que, como le dije, las proteínas dentro del núcleo son armas de doble filo, se creía que tal vez no eran para ese efecto, pero como demostramos aquí, la proteína ApoE3B puede afectar al virus. Si el virus no tuviera BORF2, afectaría directamente al virus. Y BORF2 está ahí presente para proteger el genoma viral, secuestrando la proteína fuera del núcleo, llevándola y permitiendo al virus replicarse correctamente. Yo creo que esta sería la primera fase de mi presentación y con eso quisiera dar las gracias a todos por atender. Si tienen alguna pregunta ahorita, estaría más que dispuesto a responderla. O, o si tienen mucha vergüenza de preguntar, pueden escribirme a mi correo en cualquier momento. Estoy dispuesto a responder en cualquier momento. Listo, chicos. ¿Qué tenemos? ¿Alguna pregunta? Este es tu equipo de trabajo en Canadá. Sí, este es mi equipo de trabajo en Canadá. Todavía Mm, no tengo fotos con mi equipo de trabajo aquí en Stanford. qué bueno. Pero, pero sí, para todos los chicos o estudiantes que están pensando en seguir la carrera de academia, creo que personas como yo que ya han vivido el doctorado, acérquense y pregúntenles cómo es, cuál fue su camino y estoy seguro que muchos como yo pueden darle bastantes sugerencias que les van a ayudar bastante. Desde la parte personal hasta la parte científica. Así que sí, estoy abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Jaime.
Jóvenes, las salas de ustedes, por favor, si tienen alguna pregunta. El doctor está bien. Ahí está Juliana. Mm, Porque si nos escribes tu correo y tus datos, emito por con interno, ahí está, Sí, mira. ahí puse mi correo. Ajá, la Universidad de Stanford. El grupo de aquí es grupo multidisciplinario, el que estamos viendo aquí, porque veo gente bueno, desde, qué sé yo, Sidiki es más del oriente, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. En mi laboratorio es mucha gente de diferentes países. También hay Tiene que latinos, porque ver- hay aquí un Carlos de la Cruz Herrera. Sí. Y él es un postdoc de laboratorio. Qué chévere, qué bueno. Pero Bueno, sí, niña, muchas gracias por darme esta oportunidad y no, por supuesto. Estamos más bien actualizando cualquier, en unos próximos vamos a invitar a más jóvenes. Ahorita estamos ya en época en que están en, digamos, periodo vacacional o periodo de mejoramiento, pero durante el PAO vamos a molestar a otros de los colegas doctorantes o de los que ya están haciendo el postdoc, igual que Jaime, para que nos colaboren en la parte de charlas para los estudiantes, y especialmente para eso, ¿no? Para poder compartir, para poder un poco decir, bueno, si tienen alguna pregunta, háganla nomás, eso es lo más interesante, ¿no? Saber que tenemos afuera, como hermanos mayores, para todos nuestros jóvenes que tienen esa experiencia, ¿ok? perfecto. Entonces, no tenemos ninguna manito alzada. Bueno, chicos, Juliana, gracias por tu interés de ver el correo del doctor. De repente se puede por ahí ponerse en contacto y a ver si hay algunas otras oportunidades. Ya Sí. saben que la facultad y la institución también está pendiente de ustedes, así que eso, por un lado, ¿verdad? Esperamos que todos estén muy bien. Jaime, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, La sesión muchas está gracias por la grabada oportunidad. también, la sesión está grabada. De repente, si los chicos tienen interés, podemos ponerla en el grupo de los clubes. Eh, Eso, y cualquier cosa que necesites en cuestiones del el taller dado en este momento, nos avisas para podértelo enviar, tal vez algún informe o algo así que necesites por parte del subdecanato. Listo, muchísimas ¿Ok? gracias. Listo, gracias a todos, muchísimas gracias por conectarse. Sí, porfa, la grabación y las diapositivas. Listo, Joan. Entonces ahí estamos pendientes de eso. Gracias a todos por estar atentos y muy amables. Espero que hayan aprendido Saludos a muchas cosas. todos. Chao.